Saludos mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda Carlos Efrén, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio de hoy, el lunes 22 de enero del 2024. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Les invito, mis hermanos y hermanas, que abramos nuestra mente, nuestro corazón, para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como nos dice en Lucas capítulo 8, versículo 11, y que ustedes y yo, con perseverancia, demos mucho fruto, como nos dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción y todo lo que no venga de Dios. Y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: está poseído por Beelzebú y por el príncipe de los demonios expulsa los demonios. Él, llamándoles junto a sí, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá subsistir. Y si Satanás se ha alzado contra sí mismo, está dividido. No puede subsistir, pues ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar, si no ata primero al fuerte, entonces podrá saquear su casa. Yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo del pecado eterno. Es que, decían, está poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es el lunes 22 de enero del 2024. Gracias por estar aquí para que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor, que al alimentarnos de la palabra de Dios, nos dice en Ezequiel 3, del 1 al 3, ustedes y yo sentimos dulce como la miel. Pero eso no es suficiente de alimentarnos con la palabra del Señor, sino guardarla en nuestro corazón y vivirla y también transmitirla, como nos dice en Ezequiel capítulo 3, versículos del 10 al 11. Bien, hoy estamos meditando el Evangelio según San Marcos capítulo 3, del versículo 22 al 30. Aquí vemos que los escribas, los fariseos, empiezan a calumniar a Jesús, porque Jesús había hecho muchos milagros. Entonces ellos empiezan a calumniar a Jesucristo, diciéndole: está poseído por Beelzebú, por el príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Él llamándoles junto a sí, decía en parábolas:
¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Entonces los escribas, los fariseos que no creían en Jesucristo, ellos empiezan a calumniarle, que está poseído, está llevado por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios, y a través de ese poder expulsa a los demonios, porque recuerden que Jesús había expulsado. De hecho, podemos ver desde el capítulo 1, aquí mismo de San Marcos, capítulo 1, del versículo 23 en adelante, cuando Jesús va a la sinagoga, le sale un hombre con un espíritu inmundo. Sé quién eres el santo de Dios. Jesús expulsa a los demonios. Entonces ellos piensan que Jesús está poseído por Belcebú. Es una calumnia. Entonces Jesús les llama y les explica. Muy importante, algo que nosotros podemos aprender. Cuando hay confusión, hay que aclarar siempre las cosas. Eso es lo que aquí Jesús hace, y les dice en parábolas y les explica cómo puede Satanás expulsar a Satanás, cómo puede un reino subsistir estando dividido, cómo puede una familia subsistir si está dividida. Porque donde hay división, hay separación, no hay unidad, y donde hay división reina el enemigo. ¿Por qué? Porque el diablo significa división, el que divide. Eso es el diablo. De pronto, si ustedes alguna vez se han preguntado qué significa la palabra diablo significa el que divide. Entonces Jesús está diciendo, donde hay división no se puede subsistir. Donde hay división hay confusión y no se puede llegar a la meta. Muy importante que ustedes y yo procuremos siempre la unidad. Eso es lo que Dios quiere. Recuerdan por allá en San Juan capítulo 17, del versículo 17 al 21, que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, que sean ellos uno en mí, como tú y yo somos uno. Entonces Jesús siempre quiere la unidad, no las divisiones. Por eso es importante que ustedes y yo, que nos alimentamos de la palabra del Señor, busquemos no la división, sino siempre la unidad. La unidad es como hay por ahí saben decir, la unión hace la fuerza. Es importante que ustedes y yo busquemos la unidad. Y eso es lo que Jesús les explica y les deja claro cuando ellos están un poco confundidos. Este está poseído por Belcebú, está poseído por el príncipe de los demonios. Y Jesús le deja claro que Él es el Hijo de Dios, y que de hecho lo que ellos están diciendo de Jesús es calumnia. Simplemente es una manera de ellos, quiero pensar una palabra, es una manera de ellos evitar la enseñanza de Jesús, evitar aceptarle a Jesús como el Hijo de Dios, sino que buscan más bien, hasta con calumnias, desechar la enseñanza del Señor, porque no creen y no creían en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios. Muy importante, ellos creen en Dios, pero no en el ungido de Dios. Y Jesús les dice a ellos muy claramente, por ejemplo en Juan capítulo 10, versículos de 37 a 38, si no me creen a mí, crean por las obras que yo hago, porque he venido de parte de mi Padre y hago las obras que Él quiere que haga. Si no me creen a mí, crean por las obras que yo hago. Entonces ellos son duros de corazón, no quieren creer, es más, y se ponen a calumniar. Una enseñanza que nos deja aquí. Nosotros siempre tenemos que buscar la división, buscar la unidad y evitar la división en donde quiera, en un matrimonio, en una casa, en una comunidad, en la iglesia, en un movimiento de dentro de la iglesia. Buscar siempre la unidad, no la división. La división no es buena. Y algo muy interesante que Jesús termina diciendo aquí, y muchos a veces me han preguntado acerca de este versículo. San Marcos capítulo 3, del versículo 28 en adelante. Yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, por muchas que sean. Ahora, alguna persona que lea rápidamente podría decir, pero entonces eso significa que puedo hacer
y darme a libertinaje, darme a muchas cosas más y a ser licencioso, o sea, darme licencia a mí mismo, aunque Dios no me permita, pero yo me doy licencia a mí mismo, eso es licencioso, para hacer lo que quiera, pensar como quiera, actuar como quiera. No, eso es pecado. Entonces ustedes y yo tenemos que buscar la obediencia a Dios y no la desobediencia a Dios. Lo que Jesús aquí está tratando de explicar y nos explica a nosotros, que hay unos pecados que, como dice allá en Primera Carta de San Juan, capítulo 5, versículos del 15 en adelante, hay pecados que no llevan a la muerte, pero hay un pecado que sí lleva a la muerte, y de ese pecado Jesús no va a hablar. Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo del pecado eterno. El pecado contra el Espíritu Santo no se perdona ni en esta vida ni en la otra. Ahora, deberíamos nosotros de descubrir cuál es el pecado contra el Espíritu Santo, por si acaso ustedes y yo inconscientemente alguna vez hayamos pecado o estemos pensando, tengamos en mente cuál es el pecado. San Juan capítulo 16, versículo 13. Busquen conmigo, San Juan capítulo 16, versículo 13. Vamos a descubrir cuál es el pecado contra el Espíritu Santo, el que ustedes y yo debemos evitar a toda costa. Y no solo ese pecado, sino todos los pecados. Aquí Jesús nos enseña que este pecado es gravísimo y que no se perdona, y que el que comete este pecado se hace reo eterno, a menos que se arrepienta. Muy bien. San Juan capítulo 16. A ver, versículo 13. Bien. Cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no os hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os explicará lo que ha de venir. Bien, vamos a escudriñar las Escrituras. Estamos buscando cuál es el pecado contra el Espíritu Santo. En el versículo 13 del capítulo 16 de San Juan dice: cuando venga el Espíritu de la verdad. Entonces el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Entonces ustedes y yo debemos amar la verdad. Ahora, alguien, y yo sé que hay muchos, entre comillas, inteligentes que podrían decir: oh, pero yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, el presidente de Estados Unidos tiene su verdad y cada quien con su verdad. No, ¿saben de qué verdad estamos hablando, mis hermanos? Vamos aquí mismo, San Juan capítulo 8, versículo 31, para que vean ustedes de qué verdad está hablando la Sagrada Escritura. San Juan capítulo 8, versículo 31. Muy bien. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si os mantenéis en mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Otra más vamos a ver. San Juan 17, 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, aquí estamos hablando no de cualquier verdad, sino de la verdad divina, de la verdad de Dios. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, regresamos a San Juan, capítulo 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, Él los llevará hacia la verdad plena. Entonces, ¿qué significa el pecado contra el Espíritu Santo? Cuando ustedes y yo nos apartamos de la verdad. Cuando ustedes y yo
nos salimos de la verdad, abandonamos la verdad de la enseñanza de la palabra de Dios, Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Entonces ustedes y yo ahí cometemos pecado contra el Espíritu Santo. Porque hemos abandonado la verdad que nos hubiera salvado. Por no aceptar la verdad que nos hubiera salvado. Eso es el pecado contra el Espíritu Santo. El apartarse, el alejarse de la verdad. El apartarse de la verdad. Eso es el pecado contra el Espíritu Santo. Ahora, por ejemplo, Jesús a sus apóstoles les dijo en San Juan capítulo 20, el versículo 22 al 23, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, a quienes ustedes no le perdonen, le quedan sin perdonar. Entonces, ¿cuál es el pecado contra la verdad? Aunque uno lea, aunque uno así lo lea, uno no, Cristo no dijo eso. Cristo lo que aquí quiere decir es otra cosa, o Cristo se equivocó. Entonces ahora hay nuevos filósofos, entre comillas, que quieren darle diciendo a Jesús lo que realmente quiso decir. Cuando Jesús dice, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí, yo en él. O no, es que aquí quiso decir que es un símbolo, ¿ve? Como se apartan de la verdad. Esa es la verdad de la cual la Sagrada Escritura está hablando, de la cual ustedes y yo tenemos que evitar caer en ese pecado contra el Espíritu Santo al apartarnos de la verdad. Es muy importante, es muy importante ustedes y yo saber esto, porque a veces nosotros leemos y vemos que nosotros vemos que nos dice el Señor que el que peca contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en esta vida ni en la otra, pero no sabemos cuál es ese pecado. Entonces hoy que ya sabemos que el pecado contra el Espíritu Santo es apartarse completamente de la verdad de Dios, renegar de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, eso es el pecado contra el Espíritu Santo. Bien, vamos a ver Primera de Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Y a un siervo del Señor no le conviene altercar, sino ser amable con todos, pronto a enseñar, sufrido, y que corrija con mansedumbre a los adversarios, por si Dios les otorga la conversión, que les haga conocer plenamente la verdad. Por eso, todos los días en este canal nos dedicamos a predicar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que, como dice en 1 Timoteo 2:4, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Bien, dice, y que corrija con mansedumbre a los adversarios, por si Dios les otorga la conversión, que les haga conocer plenamente la verdad y volver al buen sentido, librándoles de los lazos del diablo que los tiene cautivos, rendidos a su voluntad. Porque el diablo, Juan 8:44, el diablo es padre de toda mentira. Y Jesucristo quiere que ustedes y yo nos mantengamos siempre en la verdad. Al apartarnos de la verdad, pecamos contra el Espíritu Santo. Juan 16:13, yo les enviaré el Espíritu de la verdad que les va a llevar hacia la verdad plena. Y a ustedes y yo apartarnos de esa verdad es el pecado contra el Espíritu Santo. Pidámosle al Señor que ustedes y yo seamos siempre instrumentos de unidad en donde quiera que estemos, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra comunidad, que siempre llevemos a nuestros seres queridos hacia Jesucristo. Como dice en Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que ustedes y yo lleguemos a ser verdaderos discípulos del Señor, manteniéndonos en su palabra, y así conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, y la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre.